A todos, esto no funciona, así que me lo puedo quitar. Eh, Estamos aquí hoy para poder escuchar a Vladimir Safatli y poder discutir con él. Supongo que es sobradamente conocido por todas y todos los que estáis aquí. Pero bueno, Vladimir es filósofo, es escritor, es músico también y es académicamente profesor en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. Tiene mucho contacto también con las facultades de filosofía de París sobre todo estamos aquí para discutir un libro, ¿no?, que deberíamos insertar un poco en el conjunto de una obra, ¿no?, que ha tenido como uno de sus impulsos motores el intento de repensar la tradición dialéctica, que podría pensarse que va de Hegel a Adorno, pasando por Marx, desde una perspectiva informada por una posición un poco atípica, ¿no?, dentro de esta discusión, que es el diálogo con el psicoanálisis de Lacan. Esta obra está muy marcada por un impulso político fuerte que viene tanto de la teoría crítica como del psicoanálisis y que está digamos, muy volcado al intento de restaurar o de sondear las posibilidades de restauración de un sujeto frente a las lógicas de mutilación social, ¿no?, con miras a una posible política emancipadora en un contexto, además de crecientes derivas autoritarias y regresivas. En este trayecto Adorno ha sido una figura importante ya desde La pasión de lo negativo, Lacan y la dialéctica, ¿no?, y Gran Hotel Abismo, Deseo, reconocimiento y restauración del sujeto. Y ha habido también otros libros importantes, ¿no?, que sondean otras cuestiones, El circuito de los afectos, Maneras de transformar mundos, también publicado en Prometeo, en un como impulso, que no sabría, es una cita de Silvia Plath, que no sabría cómo traducir, y Alfabeto de las colisiones, que acaba también de sacar. Pero el libro que vamos a discutir hoy, Dar cuerpo a lo imposible, publicado en la editorial Prometeo, es un libro realmente importante, ¿no?, sobre Adorno, creo, que intenta, en la línea de lo que llevamos un tiempo intentando otras personas también aquí, ¿no?, rescatar una dimensión de Adorno muy, muy lejana al tópico, ¿no?, de la cantilena del filósofo resignado, melancólico, ¿no?, para más bien entenderle como un aliado importante para restaurar una tradición de pensamiento emancipadora, ¿no? Es desde aquí, desde donde el centro del libro tiene una reivindicación de la importancia de la dialéctica y en particular de la dialéctica negativa, ¿no?, articulando lo que creo que es una lectura muy valiosa, que no busca tanto reconstruir el planteamiento de Adorno, sino reivindicar su importancia política en la situación actual. Y hacerlo desde una lectura matizada y sofisticada de las tesis de Adorno. Y que además aprovecha esto para plantear un diálogo crítico con ciertas posiciones del pensamiento francés contemporáneo. En este libro, sobre todo, Gilles Deleuze, un autor, por otra parte, cuya versión a la dialéctica es muy conocida, ¿no?, pero que comparte en cierta medida, por una parte, tanto el impulso de transformación social como la defensa de la diferencia como un horizonte, un concepto crítico y productivo. Vladimir intenta pensar si es posible tender puentes, ¿no?, entre esa posición de Deleuze y la insistencia de Adorno en la no identidad y la dialéctica entendida como un pensamiento basado en la productividad inmanente de las contradicciones dentro de una totalidad falsa. Únicamente, antes de cederle la palabra, subrayaría una última cuestión que creo que es importante, decisiva a mi juicio en el libro, que es el intento de pensar la potencia y la vigencia del pensamiento de Adorno partiendo de la distancia que nos separa de él, ¿no? Es decir, Adorno piensa en la época de la integración total, ¿no? Piensa, digamos, en la época del capitalismo de integración marcado por los estados sociales y de derecho y marcado por un universo de pleno empleo y consumo generalizado. Y hoy estamos en un horizonte de capitalismo muy diferente, ¿no?, de expectativas decrecientes, podríamos decir. Ya no tenemos tanto el Estado integrador, sino un neoliberalismo que, a la vez que no deja a nadie fuera, es cada vez más lesivo con los que no podemos salir. La pregunta que el libro se plantea es, en cierta medida, si me permites, es ¿qué significa eso para pensar la actualidad de la dialéctica adorniana? ¿Qué significa eso? ¿Qué posibilidades ofrece el pensamiento de Adorno, la dialéctica negativa, para en esta situación articular formas de oposición o de crítica de lo existente? Y sin más, cedo la palabra a Vladimir, que es a quien queremos escuchar. Okay. Entonces, primero, muchas gracias a Jordi y a Zamora por esta invitación. Para mí es verdaderamente no solamente un gran honor, pero también una gran felicidad de estar acá, principalmente porque yo creo que son
pocos grupos que trabajan la teoría crítica de una manera verdaderamente crítica, ¿no? Lo que no es una cosa muy evidente hoy en día. Entonces, me gustaría simplemente hacer una pequeña presentación, digamos, del contexto de esta tentativa de recuperar el sentido de la dialéctica como modelo crítico en 2024, ¿no? Me gustaría entonces de empezar diciendo que una de las características, digamos, más estructurantes de nuestro tiempo es la amplitud de nuestras crisis. Tenemos un sistema de crisis relacionadas, ¿no?, que no parecen desaparecer. Por crisis relacionadas yo entiendo la profunda conexión entre crisis ecológicas, sociales, políticas, económicas, demográficas y psicológicas, ¿no?, que parece haberse estabilizado globalmente. Y me gustaría empezar insistiendo exactamente en este tema aparentemente paradójico, a saber, las crisis que se estabilizan como crisis. Porque todo está ocurriendo como si estuviéramos ante crisis que se han convertido en el régimen normal de gobierno, como la larga crisis política de las instituciones de la democracia liberal de los últimos 20 años, o la larga crisis económica de nuestros países e instituciones desde 2008, ¿no? Bien, como ustedes lo saben bien, esas crisis no han impedido la preservación de los fundamentos de la gestión económica neoliberal, ¿no?, ni la profundización de su lógica de concentración y de silenciamiento de las luchas sociales. Al contrario, podemos incluso decir que estas crisis han proporcionado el terreno ideal para la realización de estos procesos, ¿no? Me gustaría empezar por este punto porque hay una conexión que yo creo que debe ser repensada una vez más entre crisis y crítica, ¿no? Yo me gustaría mismo decir entre tres términos, ¿no?, crisis, crítica y revolución, ¿no?, mismo que este tercer término sea casi como una cosa totalmente fuera del horizonte de nuestra reflexión política hoy, ¿no?, para algunos, claro, ¿no? Bien, esta dinámica de normalización de las crisis plantea profundos interrogantes sobre las estrategias del pensamiento crítico. Que esta dinámica apunta a una mutación de nuestras formas de gobierno, ya que estas pueden normalizar cada vez más el uso de medidas excepcionales y autoritarias dentro de los procesos de gestión social. Y también la dinámica apunta a una retracción estructural de los horizontes de transformación, capaces de impulsionar la imaginación hacia otras formas de relaciones sociales. Y precisamente en este momento de crisis nos vemos cada vez más duras sobre el compromiso efectivo de la teoría crítica con las transformaciones estructurales de la sociedad capitalista, con la escucha del alcance real del sufrimiento inmanente a su forma de dominación social, hasta el punto que algunos hablan de un proceso ineludible me gusta mucho este término, de domesticación de la crítica, ¿no? Hay un libro muy interesante de States Kuvelakis que se llama exactamente esto, ¿no? La emergencia y la domesticación de la teoría crítica. Bien, esta domesticación proviene de la acomodación de la teoría crítica al restringido horizonte de conflictos sociales susceptibles de ser gestionados por la estructura institucional actualmente en funcionamiento en los países del capitalismo central. Un horizonte que demuestra cada vez más su irrealidad y su vínculo natural con la reinstauración de la dinámica de acumulación primitiva que el continente europeo solo controló momentáneamente después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la fuerza ya desaparecida del sistema de luchas obreras. Un tópico muy interesante desarrollado por Mario Tronti, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría partir de este punto para insistir que parte de la parálisis
que nos aflige proviene de la incapacidad de comprender que este sistema de crisis racionales tiene en su base una otra crisis aún más profunda, a saber, una crisis epistémica. El compromiso de los sujetos en los procesos de lucha social no está necesariamente ligado al sufrimiento y a la precariedad a la que están sometidos. Esos sujetos están sometidos. Los sujetos y las poblaciones pueden soportar un grado extremadamente alto de sufrimiento si no son capaces de verse a sí mismos como agentes potenciales de transformación. Este potencial requiere no solo formas eficaces de organización política y de construcción de la solidaridad, pero requiere también un redimensionamiento del imaginario social, una cierta capacidad para intentar realizar relaciones y procesos que antes parecían imposibles. Y esta parálisis de la imaginación social puede vincularse en gran medida a lo que podemos llamar crisis epistémica. ¿Por qué? Pues bien, por crisis epistémica yo comprendo una crisis, digamos, de las condiciones de posibilidad de toda experiencia posible. Nuestra experiencia social, con sus formas de categorización, de distinción, de organización del espacio y tiempo, no es una condición trascendental, sino una institución social que define condiciones materiales de reproducción que se encarnan en procesos económicos y políticos. Estas formas, a su vez, ofrecen lo que podríamos llamar una gramática social, que define nuestra manera de determinar no solo el significado de los valores con un fuerte potencial normativo, sino también la manera de aplicarlos, la claridad de su semántica y sobre todo la forma de los sujetos que pueden enunciarlos. Esta gramática es la que define los límites de lo que es posible imaginar y de lo que no es posible imaginar. Y por ello, la imposibilidad de modificar esta gramática social produce un sistema de inhibiciones a la acción que debe ser analizado en su propia dinámica. De hecho, si algo nos ha demostrado la experiencia histórica del siglo XX, es que podemos incluso modificar las bases económicas de nuestras sociedades sin cambiar realmente esta gramática. Como si cambiarla requiere regímenes específicos de acción y de lucha. Bien, señalar una crisis epistémica en los, digamos, cimientos de nuestra era plantea importantes retos. Porque es como si, teniendo esto en mente, yo intenté, digamos, escribir este libro. Esa fue la idea. En nuestro contexto actual, un modelo crítico, yo creo, no puede ser solo un operador de denuncia, de explicitación. Él necesita ser algo más, a saber, el acto de pensar contra sí mismo. Y donde la idea de recuperar la dialéctica. Yo voy a explicar por qué, ¿no? Acto de pensar contra los propios presupuestos del pensamiento, debido a la sospecha de que el propio pensamiento, de que las propias soluciones momentáneas del pensamiento forman parte de los sistemas de parálisis y de impases que caracterizan el presente. Esta autorrectificación del pensamiento presupone que éste sea capaz de escuchar lo que él niega, de ser sensible a las marcas de lo que él le ha resistido, sin que ello signifique necesariamente su propio derrumbe y destrucción. En otras palabras, el pensamiento crítico lleva en sí mismo el potencial de su propio despliegue. Hace de su continua autorrectificación el motor de su desarrollo y mutación epistémica. En ese contexto, exactamente el contexto que me gustaría de compartir con ustedes, la tarea de reflexionar sobre el sentido de recuperar la dialéctica como modelo crítico
en 2024. Yo podría empezar diciendo que una de las razones de la domesticación de la crítica radica en el abandono de la dialéctica como modelo crítico en los últimos 50 años. Este abandono no es el resultado de una simple decisión teórica, sino de una dificultad práctica, ligada a la forma en que configuramos los sujetos y las demandas políticas. Nos podemos decir que la dialéctica es una estrategia de pensamiento y acción, porque esos dos elementos están profundamente entrelazados en su historia, que parte de la necesidad de entender los juicios como procesos reflexivos de autorrectificación, como un movimiento complejo y continuo de negaciones integradoras. Es decir, no solo reconoce que opera en un mundo en crisis, en el que es necesario explicitar las crisis y sus sistemas de contradicciones, ¿no? En cierto modo, es más, porque es un pensamiento que parte de la propia crisis del pensamiento, de sus propias aspiraciones normativas, y está dispuesto a llegar hasta el punto más dramático de la crisis antes de aportar cualquier posible solución. Y pensé que en describir este punto más dramático a través de la idea de un pensamiento que busca dar cuerpo a lo imposible. Es decir, que se guía por una noción de proceso que no puede entenderse como el movimiento de actualización de posibilidades específicas a una situación dada, sino como la integración de lo que hasta entonces, para esta situación, era imposible desde el punto de vista de su estructura actual. Era contradictorio y por tanto impensable dentro de esa situación. En este sentido, conviene recordar que el pensamiento crítico funciona al menos de dos maneras principales. La primera consiste en confrontar diferentes matrices de pensamiento para mostrar la relatividad de lo que hasta ahora hemos tomado por universal e irrefutable. Esta estrategia, que podríamos denominar recuperación antropológica de la diferencia, opera suspendiendo los procesos de silenciamiento y epistémico. Recuperamos matrices epistémicas históricamente anuladas, ¿no?, tratadas como arcaicas, como expresiones del pensamiento mítico. Esta es una cuestión explosiva para países como el mío, por ejemplo, construidos sobre procesos coloniales que nunca han pasado, que han hecho del borramiento de la autoctonía de los pueblos originarios la matriz de un modo profundo de subjetividad melancólica. En este caso melancólica porque siempre está marcada por la internalización de la violencia social, de la continua y reiteración de la pérdida y del destierro. Pero, a la que me gustaría llegar, pero hay otra forma en que puede funcionar el pensamiento crítico. Y me gustaría defenderla porque esta forma tiende a ser olvidada hoy, yo diría. Él consiste en explorar sistemáticamente los giros autocríticos de una determinada matriz hegemónica. En otras palabras, se trata de entender cómo una matriz se niega a sí misma, cómo se enfrenta a sus propios límites y contradicciones, hasta que explota, abriendo así espacio para posibles resonancias con otras matrices borradas. Yo insisto en este punto porque diversos sectores del pensamiento crítico actual operan con categorías muy amplias y genéricas. Por ejemplo, hablamos de la modernidad y su violencia epistémica como si estuviéramos ante un proyecto unitario compacto. Hablamos del antropoceno como si estuviéramos ante la misma humanidad actuando como sujeto único. Hablamos del progreso como si todas las formas de progreso estuvieran históricamente comprometidas con las mismas dinámicas de extracción y de catástrofe. En este sentido, yo creo que una función importante del pensamiento crítico actual será escuchar los conflictos y
y las contradicciones allí donde para algunos solo parece haber una reiteración de lo mismo. Y recordemos, yo digo esto para, digamos, presentar un proyecto de recuperación de la dialéctica, porque recordemos, por ejemplo, cómo surgió históricamente la dialéctica como modelo crítico en la época moderna. Hay un contexto sociohistórico que no podemos perder de vista. Estamos a principios del siglo XIX en Europa, en una época histórica marcada por profundas crisis que afectaron a las estructuras de legitimidad y a los modos de vida. Crisis políticas en las que reyes y aristócratas perdieron la cabeza, en las que se pusieron en cuestión los lugares naturales. El impacto de estas crisis, cuya culminación fue la Revolución Francesa, supuso no solo una sacudida del orden social, sino también de las formas de orientarse en el pensamiento. En un contexto de tales transformaciones, generalmente se espera que la filosofía proporcione alguna forma de restauración de la substancialidad, que reconstruya las condiciones para cierta seguridad ontológica, que nos permita distinguir claramente entre el cielo de la verdad y las nubes del error. Pero la dialéctica hará lo contrario. Intentará a su manera ser pensada a la altura de la fuerza transformadora revolucionaria del presente. Intentará pensar la evolución en su sentido más estructural, es decir, pensar su movimiento, pensar su dinámica marcada por negaciones y saltos cualitativos. Eso requiere que la dialéctica sea el pensamiento que se vuelve contra las representaciones naturalizadas del propio pensamiento, que parta de este punto. Su trabajo consistirá en decir un esfuerzo más, porque estas crisis no pueden dejar intactos los fundamentos mismos sobre los que el discurso filosófico creía apoyarse. La crisis social será también una crisis del lenguaje filosófico. En otras palabras, hay una larga y orgánica historia de vínculos entre dialéctica y revolución, que me gustaría recuperar con ustedes. Esta historia insiste que hay un lenguaje filosófico que necesita derrumbarse. Hay una matriz epistémica que necesita decomponerse para que la acción transformadora pueda realmente avanzar. Esta historia orgánica tal vez explique por qué la consolidación de la dialéctica como dispositivo crítico cambió no solo las configuraciones de la teoría, sino que también abrió posibilidades reales en el campo de las prácticas de transformación social. Una parte considerable de la historia de las revoluciones sociales del siglo XX fue descrita por sus propios agentes a través de la movilización de la dialéctica. Ya sea en Rusia, China, en Alemania o Brasil, no fueron pocos los pueblos que movilizaron la dialéctica para organizar la posibilidad de transformar efectivamente sus sociedades por sí mismos durante el siglo XIX y XX. Luchas anticoloniales decisivas, como la liberación de Vietnam, fueron llevadas a cabo por actores para los que la dialéctica era una arma de combate. Yo creo que un análisis de la dialéctica no puede descuidar ni olvidar esa historia. Y sin embargo, el libro que ahora presento pretende añadir otra figura a este cuadro y mostrar el singular potencial de emergencia de una figura de la dialéctica que la mayoría de mis colegas filósofos se empeñan en reducir a una figura melancólica y engañosa. La última figura que ha conocido la dialéctica, a saber, la dialéctica negativa. De ahí la idea de pensar el sentido de la dialéctica a partir de Adorno, como si se tratara de rescatar una fidelidad dramática y compleja al deseo de revolución, que latía en esta experiencia intelectual marcada por la crítica constante a la integración, como yo he recuperado, ¿no? Ya sea la integración de la clase obrera en las ilusiones del capitalismo de Estado, ya sea la integración psíquica de los sujetos
en las producciones de la industria cultural, ya sea la integración de la comunicación en una gramática social de conflictos regulados y a la pérdida también de la fuerza de las rupturas estéticas. En un momento como el nuestro, en que la Escuela de Frankfurt se ha convertido en la punta de lanza de una capitulación académica marcada por la creencia en el garantismo institucional, por una noción de justicia criminalmente refractaria al sufrimiento de los pueblos aún hoy sometidos a la violencia de las dinámicas coloniales, y por su absoluta falta de voluntad de pensar sistemas de lucha capaces de producir contradicciones globales al capitalismo, me pareció acertado argumentar que nuestra tarea crítica puede entenderse como la profundización de la dialéctica negativa en una dialéctica emergente, es decir, una dialéctica capaz de pensar los modos de emergencia potencial, de ruptura y de transformaciones en el estado terminal del capitalismo, donde la no integración es un facto ordinario. En un momento como el nuestro, también quería terminar esta discusión hablando de los usos de la dialéctica en este país de la revolución imposible, que es Brasil, el mío. Este país donde incluso los sectores más progresistas de la sociedad empezaron a insistir compulsivamente en nuestra impotencia y parálisis. Porque no solo había un enfrentamiento con el pensamiento crítico, porque no se trataba simplemente de se enfrentar con las consecuencias del pensamiento crítico en mi país, pero también existía la convicción de que el mundo empezaba a parecerse demasiado a Brasil, ¿no? Como si fuera ineludible una brasilización del mundo. Por esto que el libro termina así, ¿no? Así que me gustaría terminar este intento de defender la sutil geografía de un deseo de revolución presente en uno de los proyectos intelectuales aparentemente más reacios a la praxis, contando una historia que creo que puede ayudar a hacer explícito lo que creo que es nuestro lugar como intelectuales hoy. Hay una frase de Marx en una carta a su amigo Kugelmann con motivo de la Comuna de París. En ella, Marx escribe, yo cito Marx: sería muy conveniente para nosotros hacer historia universal si nos comprometiéramos en las luchas solo a condición de sabernos victoriosos. La frase, yo creo, la merece ser recordada, sobre todo ahora, cuando muchos desconfían de la posibilidad misma de una historia universal ligada al deseo colectivo de emancipación. Marx sabía que la probabilidad de que la comuna fracasara era enorme, que no se habían hecho los preparativos necesarios y que la reacción sería violenta. Ya hacía visto fracasar la revolución que él y Engels pronunciaron en el Manifiesto Comunista en 46, la revolución de 48. Pero sigue comprometido. Su capacidad crítica no le engaña, le molesta, pero sigue encontrando fuerzas para sostener luchas que serán derrotadas. Pero, ¿qué es exactamente una derrota? ¿Desde cuándo una derrota es una derrota? Bien, la posición de Marx era pues de una singular melancolía entusiasmada, o un entusiasmo melancólico. Donde suele haber oposición y bipolaridad, él unía de algún modo los polos, mostrando el tenso lugar de los intelectuales. Alguien que tiene que sostener en el mismo tiempo y en el mismo movimiento el desencanto de los que son incapaces de dejar de criticar, incluso cuando se vuelven contra nosotros, y el entusiasmo de los que siguen sosteniendo acciones, que siguen actuando incluso cuando saben que la derrota es inminente. Podría incluso decirse que los afectos verdaderamente revolucionarios
tiene esta configuración improbable y dramática. Comprometerse sin ocultar nunca el trabajo de la crítica. Hacer todo esto al mismo tiempo. He traído esta carta a su atención de ustedes para señalar lo que realmente entiendo por pensamiento crítico. A saber, esta mezcla inusual y paradójica de crueldad analítica y de compromiso real en los procesos de transformación. Pero uno se pregunta qué significa este tipo de compromiso que hace de derrotas aparentemente seguras el presagio de futuras victorias. Algunos dirían que presupone una visión teleológica y necesitarista de la historia al borde del delirio, algo que a menudo se ha atribuido a la dialéctica. Por el contrario, no podremos hablar de la confianza en que la teoría se dirige a sectores significativos de la sociedad capaces de rectificación y de autocrítica continua. El compromiso del pensamiento crítico se basa en la confianza en la capacidad crítica de sus destinatarios. Pero eso se ve a sí mismo por eso se ve a sí mismo con la tarea de rescatar las derrotas históricas, de llevar a cabo este rescate incluso mientras esas luchas se desarrollan en el presente, sabiendo que tan importante como las luchas es la posibilidad de su rescate histórico, de su continua resonancia. Esta fue la idea central de este libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Yo la verdad había preparado unas preguntas para iniciar el diálogo. Te voy a intentar unas preguntas, una pequeña exposición para iniciar el diálogo con algunas preguntas, pero que están más centradas en el libro que en algunas de las cosas que has expuesto hasta ahora. Voy a intentar presentarlas de modo que podamos continuar este debate si es que soy capaz, ¿no? Me parece como punto de partida muy importante el interés que plantea tu trabajo, Vladimir, de recuperar el impulso político de una noción de dialéctica frente a formas de lo que hoy circula como teoría crítica, ¿no? Sobre todo en las versiones de Habermas y Honneth, que ha supuesto el abandono de todo cuanto era significativo probablemente en el planteamiento de esa teoría, ¿no? Antes que dialogar con una tradición de pensamiento dialéctico, Habermas y Honneth prefieren, y así lo dice también el libro de Safatli, la filosofía anglosajona, el neopragmatismo, ¿no? Plantear unos modelos normativos de comunicación y de reconocimiento que no se interesan por las gramáticas del conflicto, sino por cómo garantizar el consenso, cómo conseguir apaciguar, ¿no? Que utilizan o que toman el estado de bienestar como un horizonte normativo absolutamente irrebasable, lo cual significa una imposibilidad, una falta de voluntad de confrontarse realmente con lo que significa la constitución social capitalista. De ahí que, por ejemplo, y esto lo señala también Vladimir, ¿no? Y es muy significativo, en un libro titulado Idea de socialismo, el principal referente del socialismo no es Marx, sino casi más bien Stuart Mill, ¿no? E incluso resulta una cosa bastante llamativa que incluso en la competitividad capitalista, es decir, en la lucha todos contra todos, cada uno por sí mismo y contra todos los demás, es capaz de encontrarse un fundamento normativo de algún tipo de valencia crítica, ¿no? En ello. Esto creo que es una verdadera abdicación de lo que era la teoría crítica, y fundamentalmente si pensamos en la teoría crítica de Adorno, ¿no? Para el que de alguna manera las conquistas, que son conquistas y no son desdeñables, del capitalismo keynesiano en los estados de bienestar social, se revelan como, digamos, la cara más amable, pero de una lógica de integración total coercitiva, homologadora, que empobrece la vida, jibariza lo posible y que, en cierta medida, frente a lo cual se cobra fuerza también la hipótesis que articula el concepto de no identidad. Y en este sentido diría que uno de los mayores logros, a mi juicio, del libro, ¿no? de dar cuerpo a lo imposible, que por cierto hay varios ejemplares, ¿no? Si alguien tiene interés en adquirir alguno, pero uno de los mayores logros del libro creo que es entender que el capitalismo no solo es un sistema de intercambios económicos, sino una forma de vida que constituye formas de subjetividad, de deseo, de trabajo, de lenguaje, ¿no? Y que implica una forma de gestión de la psique,
vinculada a la categoría de identidad, ¿no? Creo que este es un punto realmente importante, ¿no? A la hora de entender que, como decía ahora Vladimir, el compromiso del pensamiento crítico se basa en la confianza, digamos, en cierta medida en el potencial crítico de sus destinatarios, ¿no? El capitalismo consiste en una gestión psíquica de sus destinatarios también, que se vincula a la forma de identidad. Y eso nos permite también entender mejor, y el libro creo que lo hace de forma muy, muy eficaz, por qué Adorno pone en el centro de su pensamiento el análisis de la constitución de los sujetos, de su dinámica psíquica y de la constitución, digamos, de una especie de dimensión, por una parte de un marco cognitivo y por otra parte de un marco estético, de un horizonte, de un fundamento de experiencia que constituye el capitalismo. Esto es, y creo que debe entenderse literalmente así, una expansión de la crítica a la economía política. Así lo formula Safadli y creo que esto es muy importante tomarlo así literalmente, ¿no? Implica poner el foco no solo en los conflictos de luchas de clases, no solo en los conflictos sociales, sino también en los conflictos psíquicos y en la posibilidad de que los sujetos puedan resistir a los procesos de colonización social también de la vida psíquica. Y desde este punto de vista creo que es muy interesante, algo que sí que estaba implícito en lo que ha formulado, de que la dialéctica negativa es una forma de impugnar el recurso a la identidad como un dispositivo esencialista de movilización política, ¿no? En el que cada cual defiende lo suyo. Los diferentes grupos de oprimidos, oprimidas defienden lo suyo, ¿no? El problema de esto, lo señala Safadli creo con mucha eficacia, es que paraliza la imaginación política. Se aferra al marco constituido y no ofrece ninguna forma de trascenderlo. Y esto reproduce lo siempre igual y no permite que emerja lo nuevo. La centralidad, creo, política de la crítica adorniana de la identidad es la búsqueda de una forma de abrir una brecha en la lógica de constitución social y en sus dinámicas particularistas de segmentación social, buscando la emergencia de una universalidad nueva. La universalidad no existe, el sujeto no está constituido, se constituirá en las luchas, ¿no? Esto es algo que aparece repetidamente en los textos de Vladimir y creo que eso es importante. Y en este sentido el libro incide en la dialéctica negativa como un pensamiento que desde la crítica de la totalidad busca o explora las condiciones para la emergencia de algo que, como decía Adorno en dialéctica negativa, precisamente, algo que podría ser diferente y aún no ha comenzado. ¿Por qué? Porque la totalidad falsa, tal y como la llamaba Adorno, produce contradicciones que no son fáciles de integrar, conflictos que no se pueden estabilizar, que no se pueden consensuar de manera estable, ¿no? Y esto abre otra comprensión de la totalidad, que es la vieja comprensión de la totalidad dialéctica, ¿no? Que es una procesualidad infinita, un permanente procesar conflictos irresueltos que pueden destituir constantemente el mundo como un horizonte de vida social y de experiencia estable, ¿no? La idea de Adorno y de la dialéctica de Adorno como una forma de disolver mundos creo que es un elemento, una contribución muy importante de este libro. Y en este sentido, por llegar a las preguntas, incides mucho en cómo esas contradicciones que no consigue cerrar el sistema se dan en la individuación y se dan en la psique. Creo que esto es muy importante. Hay una fórmula que para mí es muy, muy, muy significativa, que no aparece en el libro, pero que dialoga perfectamente con lo que tú dices, cuando Adorno señala en 2 ocasiones en su obra que los sujetos como sujetos vivos son el límite de la cosificación. Son el límite de la cosificación. Y esto, digamos, entronca muy de cerca con una frase de Vladimir en el libro cuando dice: la vida psíquica es el eje de los procesos de sujeción social y al mismo tiempo el posible inicio de la emancipación. Y por eso es un campo de batalla, es un campo de conflicto sumamente importante. Él señala que en todo sujeto late el anhelo de una vida justa, de una vida correcta, que se ve vulnerado una y otra vez como una promesa no sustanciada. Y esto es muy importante no perderlo de vista. Quiere decir que en todo sujeto late el motor, o puede latir el motor, de una procesualidad que abra camino a una realidad distinta. Efectivamente, esto lo planteaba ya Horkheimer, la posibilidad de que emerja algo nuevo depende fundamentalmente de la existencia de sujetos que puedan y quieran llevar a cabo algo nuevo, que no se plieguen al sobrio realismo que calcula las relaciones de fuerzas. Y la pregunta que yo formularía es: ¿hasta qué punto la no identidad puede ofrecer algún tipo de garantía en este sentido? En el libro aparece alguna vez la formulación de que esta no identidad de los sujetos con el sistema social implica de alguna manera que los conflictos no pueden extinguirse, que son una latencia que va a estar siempre disponible, aunque en formas cambiantes, ¿no? Y mi pregunta sería si esa latencia no es también algo que, más que ofrecer garantías, está siempre en peligro, que siempre puede echarse a perder, ¿no?
y que en cierta medida algunos diagnósticos de Adorno, como la situación en la que la desproporción de fuerzas sociales lleva a los sujetos a identificarse con el mecanismo social que los vulnera, ¿no? Lo que Adorno, citando a Ana Freud, llama la identificación con el agresor, en cierta medida sí que cortocircuita, ¿no? Sí que sofoca, o cuando las heridas y cicatrices que produce el antagonismo social pesan tanto que ahogan la crítica en formas de resentimiento. Es decir, mi pregunta es si la no identidad no es algo al mismo tiempo muy frágil, muy indeterminable, que si acaso lo que ofrece es el resquicio de que, digamos, el círculo de dominación no pueda cerrarse, pero que tampoco es capaz de garantizar ni siquiera un conflicto. Es el potencial de un conflicto si se abre una grieta, ¿no? Y en ese sentido diría, voy a formular solo esta pregunta y otra más, que la disolución del mundo estable en una procesualidad infinita en la dialéctica encuentra también su límite, quizá, o su posible límite, o en otro elemento importante de la dialéctica de Adorno, que quizá está menos presente en el libro, que es la cuestión de la primacía del objeto. Pero esto de momento lo dejo aquí porque me interesa sobre todo incidir en la relación y en la distancia de Adorno con la contemporaneidad. Lo hemos señalado ya, ¿no? En la época de Adorno está marcada por una integración social omniabarcante que se manifiesta en las dinámicas de trabajo, de deseo, en el mundo de la vida, ¿no? Y que significa fundamentalmente un proceso de homologación que reduce la vida a supervivencia, que reduce la subjetividad a consumo, pero que para Adorno significa fundamentalmente la integración del potencial sujeto del antagonismo. Adorno dice que una vez que los sujetos son integrados en el consumo y en el empleo estable, que cuentan con las prestaciones del Estado social, formula en Relaciones de teoría de clase, literalmente así, en Reflexiones sobre teoría de clase, el proletariado ya tiene algo más que perder que sus cadenas. Y esa es una promesa envenenada. La promesa de integración es una promesa envenenada porque supone, digamos, una estabilización, una detención del proceso, de la procesualidad dialéctica que Adorno considera muy negativa, ¿no? La cuestión es, claro, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Por una parte hay una crisis, hay múltiples crisis, tenemos la estabilidad de la crisis, ¿no? Como decía Vladimir, ¿no? El gobierno de la crisis como algo permanente, como aparente procesualidad estática, ¿no? Por decirlo de algún modo, esa dialéctica entre estática y dinámica de la que Adorno hablaba tiene hoy una figura que es la dialéctica entre la crisis y la permanente estabilización de la crisis y aparente, digamos, encallamiento en una situación de crisis, pero de alguna manera lo que esto significa, en términos más concretos, es que la crisis de la sociedad del trabajo ha desplazado, por ejemplo, la función del Estado sin mitigar en lo más mínimo su dimensión coercitiva, su dimensión represiva. En lugar de un modelo integrador que ponga cotos a la depauperización o a la desposesión, lo que tenemos son paradigmas de inseguridad generalizada, citando a Vladimir, que exacerban la vulnerabilidad de los sujetos en una situación de miedo e impotencia y de muerte social. Parecería que el horizonte capitalista ha topado con límites sistémicos y también que erosiona sus propias condiciones de posibilidad naturales, sociales, humanas, y sin embargo eso no abre un escenario distinto, sino que revela que su coerción se vuelve más atroz, ¿no? Más bárbara incluso. Coincido plenamente con el diagnóstico que plantea el libro, que señala todo esto, no estoy inventando, o sea, no estoy añadiendo nada, ¿no? Esto está en el libro, ¿no? Coincido plenamente en cómo esto de alguna manera implica un colapso de la hegemonía del horizonte normativo de las democracias liberales y de la racionalidad económica de la sociedad del trabajo. Estas ya no son capaces de generar, digamos, ningún tipo de relato estable, y eso lleva a una lógica de desidentificación generalizada que se traduce en dinámicas autoritarias, regresivas y sobre todo fascistas. La apuesta del libro es, partiendo del reconocimiento de esta situación, intentar encontrar incluso aquí la latencia de un potencial emancipador, y creo que esto es algo que necesitamos realmente, ¿no? Necesitamos de alguna manera seguir pensando esta realidad desde el punto de vista de su transformación. Ahora la pregunta es, utilizando una vieja imagen, un anuncio de limpieza, ¿no? ¿Cómo convertir el polvo en brillo, ¿no? La situación miserable en la posibilidad de una salida, ¿no? Teniendo en cuenta que las vidas individuales cuentan muy poco frente al sistema social vigente, que la frialdad y la lógica de competencia deja un pozo en la constitución de los sujetos y que la mutilación creciente de la vida también mutila las condiciones para la solidaridad, esto no afecta también al potencial de resistencia de los sujetos, no desborda, no arrolla su propia economía libidinal.
Formulado de otra manera y retomando mi pregunta anterior, ¿no tiene el diagnóstico adorniano de la primacía del objeto una validez también a la hora de considerar las posibilidades de la psique como campo de batalla? ¿Por qué primacía del objeto acá? En el sentido de que lo que constituye a los sujetos como sujetos es la objetividad social. Y que aunque las fricciones se dan inevitablemente y los conflictos se dan en la vida psíquica, en cierta medida dependen mucho de las relaciones de fuerza que se dan ahí, y eso permite, digamos, también modular esos conflictos de maneras distintas. Es lo que para Adorno permitía, creo, la metapsicología, ¿no? Es lo que él buscaba ahí, por lo menos. Pero me parece importante en este sentido que esta situación, que es una situación de angustia, de parálisis, el libro también revela algo que es importante no perder de vista, ¿no? Es decir, no perder de vista al otro lado, que es una situación de potencial antagonismo, también. Que puede dar lugar a nuevos sujetos políticos. Mi pregunta en este sentido sería, ¿en qué consistiría esto exactamente? Y voy a intentar formular cómo lo entiendo yo, no sé si estaríamos de acuerdo o no. Para mí, claro, resulta necesario y al mismo tiempo difícil, ¿no?, plantear cómo la extrema fragilización y debilitamiento de los sujetos puede llevar a formas de oposición y de organización que permitan abrir el camino hacia algo distinto. Y al mismo tiempo es necesario pensar en eso, y es necesario plantear esa pregunta. Estamos de acuerdo en que lo que sería distinto y aún no ha comenzado, ya digo, no preexiste a las luchas, nace de ellas, y que, por tanto, el sujeto no preexiste a estas luchas. Adorno insistía muchas veces en algo que creo que es importante, que es que la clase social transformadora, incluso el proletariado, su problema es que está determinado desde el punto de vista objetivo, como producto de la desposesión de la sociedad burguesa, pero no desde el punto de vista subjetivo. No se ha construido de forma lograda esta clase de forma subjetiva suficientemente. Y eso es lo que nos lleva a una pregunta que el propio Adorno no quiso formular, pero que Vladimir se recoge hacia el final del libro y que retomó su discípulo rebelde Hans-Jürgen Krahl. La cuestión de la organización. La cuestión de la organización, en el caso de Krahl, en un movimiento antiautoritario, ¿no?, que entiende que, como dijera Benjamin, la organización es al mismo tiempo un producto de la cosificación y tal vez lo único que es capaz de romperla. La pregunta sería, ¿en qué medida, teniendo en cuenta cómo están constituidos los sujetos, podría hoy una organización de qué tipo, abrir una vía, digamos, hacia una posibilidad de subjetividad nueva que pase necesariamente por una descolonización de la vida psíquica y por una ruptura del marco epistémico, ¿no?, de la que hablamos? ¿Es posible soslayar aquí o con qué mimbres subjetivos partimos? Es decir, que la lógica de la competencia, del miedo, de la frialdad ha calado mucho en los sujetos, incluso a la hora, digamos, de captar su atención y de movilizarles con fines políticos. ¿En qué medida crees que la categoría de no identidad puede ser efectivamente operativa, si es que puede serlo? Y a lo que creo que llegan todas estas preguntas, y es una pregunta que me formulo realmente y en la que yo mismo también me encuentro, es decir, que formulo desde una empatía muy fuerte, ¿no? ¿En qué medida podemos considerar que el diagnóstico adorniano sobre el bloqueo de la praxis transformadora puede y debe ser revisado hoy? Y si esa necesidad de revisarlo significa que hemos rebasado su horizonte histórico, porque estamos ante la posibilidad realmente de algo nuevo, o es más bien una necesidad de no resignarnos a lo que es una amenaza de barbarie cada vez más atroz, y que tiene también un punto, por lo menos yo lo vivo así, de posición desesperada. Esa sería mi pregunta. Bien, muchas gracias. Bien, primero, muchas gracias por las cuestiones. Yo creo que son cuestiones absolutamente centrales, no solamente para esta discusión, pero también para lo que nosotros podemos hacer hoy en cuanto a clase académica, intelectual, entre otras cosas. Y me gustaría empezar diciendo que yo siento mucho gusto de poder hablar de esto en la sala Ortega y Gasset. La contradicción me gusta. Bien, una manera quizás de abordar estos problemas es de insistir en un punto que a mi ver es muy importante para Adorno, que es la relación entre sufrimiento y crítica. Porque en cuanto hubiera sufrimiento social,
En cuanto al sufrimiento psíquico, la crítica es posible. No solamente la crítica en cuanto a clarificación de las condiciones de las contradicciones sociales, pero la crítica como manera de garantizar la posibilidad, la abertura a una transformación real, ¿no? Es por esta una de las razones por las que yo insistí tanto en la dimensión psíquica del problema, ¿no? Como para mí, digamos, una contribución fundamental del pensamiento adorniano estaba exactamente ahí, ¿no? Nosotros conocíamos este diagnóstico, pretenso diagnóstico, de Axel Honneth, que decía que había un tipo de déficit sociológico del pensamiento crítico en Adorno, porque en verdad había un tipo de superávit, digamos así, psicoanalítico, ¿no? Yo creo que esto no se puede ser comprendido como un déficit, porque en verdad es una comprensión fundamental, digamos, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que los sistemas de dominación social están todos internalizados en la constitución misma de la subjetividad, en la constitución misma, digamos, de la vida psíquica de los sujetos. La vida psíquica de los sujetos es la expresión de procesos de dominación social, ¿no? Entonces, toda posibilidad de transformación real pasa por la decomposición de la vida psíquica de los sujetos, tal cual es, ¿no? Eso significa comprender que la contradicción ela está inserida en la vida psíquica de los sujetos, ¿no? Esto lleva, por ejemplo, Adorno a describir el yo como un sistema de cicatrices, ¿no? Una cosa, eso quiere decir, el proceso de socialización, ¿no? El proceso de individuación normal no puede ser, digamos, desplegado, ¿no? de una dinámica de violencia social actual, ¿no? Entonces, eso significa, de una manera muy clara, no hay socialización sin alienación, ¿no? Entonces, si este es el caso, yo creo que si hay una contradicción, y yo creo que la psicoanálisis es importante para Adorno exactamente por esto, porque la psicoanálisis fornece una teoría de la psique como un sistema clivado, un sistema de divisiones, ¿no? Un sistema de divisiones que es la marca de las contradicciones sociales, ¿no? Y esta marca de las contradicciones sociales se expresa a partir de todos los síntomas, todas las inhibiciones, todas las angustias que crean esta dinámica absolutamente inherente del sufrimiento psíquico, que es parte normal del funcionamiento de nuestra vida en el capitalismo. Yo puedo mismo dar, digamos, números que para mi ver son muy claros en este sentido. Yo conozco los números brasileños, pero los números europeos no son muy distintos. En Brasil, 13% de nuestra población fue diagnosticada con trastornos depresivos. 9.7% de la población fue diagnosticada con trastornos de ansiedad. Solo en esto tenemos casi un cuarto de la población diagnosticada, lo que no significa que el tamaño del problema es exactamente el tamaño de lo que lo sabemos, ¿no? Esto, claro, no se trata, digamos, esto es una expresión, a mi ver, fundamental del tipo de contradicciones que nuestro proceso normal de socialización en el trabajo, en el deseo, en el lenguaje, que nuestra forma de vida, nuestro modo de vida produce, ¿no? Yo creo que esto es un poco no es exactamente la garantía de transformaciones posibles, pero es de una cierta manera la expresión fundamental de que esta no identidad, en tanto que en cuanto marca de una estructura de la subjetividad, ela está inscrita de una manera pulsional en los sujetos, ¿no? Yo diría que hay una especie de inscripción pulsional de la no identidad, ¿no? Que es resultado exactamente de estos sistemas, digamos, de violencias sociales que son propios de los procesos de integración, de socialización, entre otras cosas. En cuanto existir esto, hay posibilidades de transformaciones, ¿no? En cuanto nosotros tenemos conciencia, digamos, del carácter insoportable de este tipo digamos, de resultado, de efecto de socialización, entonces hay posibilidades de transformaciones.
Yo recuerdo, por ejemplo, Adorno no aceptaba de todo diagnósticos sociales como el diagnóstico de Friedrich Pollock sobre el capitalismo de Estado, ¿no? Es decir, no es posible de pensar una sociedad sin contradicción. Esta idea de Pollock de que en el capitalismo de Estado los conflictos sociales se transformaron en procesos de gestión, ¿no? Objetos de procesos de gestión, para Adorno era insustentable, no se podría sustentar, ¿no? Yo mismo tenté de recuperar las críticas que yo hacía, por ejemplo, a la socialdemocracia alemana, ¿no? Al SPD alemán, ¿no? Que después del Congreso de Godesberg, sí, ha hecho toda una transformación aún más, digamos, reaccionaria, ¿no? Entonces, exactamente para decir, bien, para él no era posible pensar exactamente en una sociedad de integración total. Pero es verdad, Adorno habla algunas veces, por ejemplo, de sociedad de administración totalmente administrada, ¿no? Pero hay una cuestión interesante, pero de saber cuál es la función de estas figuras del pensamiento, las figuras que intentan de sensibilizar a un riesgo fundamental que hace parte de nuestras vidas, dando figuras exactas, algo como estamos caminando, estamos yendo en dirección a una sociedad totalmente administrada, ¿no? Es claro que no significa de decir esta sociedad ela se realiza hoy, porque para se realizar hoy hay un proceso, digamos, de conformación psíquica que no existe entre nosotros aún, ¿no? Y no existirá en cuanto hubiera este malestar. Es como si de una cierta manera el malestar social aparece como la prueba mayor que hay una potencialidad de transformación en la sociedad, ¿no? Entonces, esas figuras elas tienen una función. La función es de constituir digamos, el horizonte, digamos, de alienación total, como una prueba de que no es posible negociar con nuestras formas de vida actuales. Yo creo que hay una otra función que es un poco de decir, si nosotros nos recordamos de esta idea muy importante de Adorno, lo que podría ser diferente no existe aún. Entonces, esto tiene una función política importante, que es de decir, bien, no es posible de hablar de la diferencia hoy, ¿no? Porque hablar de la diferencia hoy sería hablar de la diferencia en la gramática que organiza nuestras relaciones sociales hoy, que determina nuestras formas de subjetividad hoy. Eso significa, entre otras cosas, de configurar nuestra potencialidad de transformación a los límites del presente, ¿no? Pero la idea fundamental de Adorno es decir, la anticipación de una sociedad reconciliada es un atentado contra la reconciliación real, ¿no? Y si esto es exactamente el caso, si esto es exactamente verdad, yo diría que la dialéctica negativa tiene una función muy importante en este horizonte de los años 60, que era el horizonte de máxima integración, ¿no? O sea, el momento de máxima integración del capitalismo, de integración del trabajo a través de todo el sistema. Por ejemplo, bien, los alemanes tienen una cosa, un paréntesis, muy, muy singular. Ellos piensan que el mundo entero cabe en Alemania, ¿no? Entonces, porque ellos piensan que la situación local puede explicitar completamente lo que va a pasar en la situación global, ¿no? Entonces, en Alemania es verdad, el proceso de integración de la clase obrera es impresionante, ¿no? Porque hasta 1966 no hay crisis en Alemania. En 66 hay una pequeña estagnación y después eso continúa, ¿no? Esto es una de las razones por la cual Adorno dice a los estudiantes de 68, no habrá alianza entre estudiantes de clase obrera en Alemania, ¿no? Porque no hay condiciones objetivas para esto.
Porque el proceso de integración, porque toda el partenariado entre trabajo y capital, hay de una cierta manera se organizaron de una forma muy fuerte. Entonces, la cuestión central será de decir, esta sociedad de la integración, ¿no? Que también no es solamente una integración del trabajo, es también una integración psíquica a través de todas las dinámicas de la industria cultural, que son cada vez más fuertes, ella no es capaz de anular la fuerza y la realidad de la contradicción, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que la dialéctica negativa, el libro, ¿no?, aparece en 66 como una especie de testamento del pensamiento de Adorno, es interesante de pensar exactamente este momento, 66, donde el discurso de la integración, del capitalismo como fuerza integradora, era tan fuerte. Hay todo un trabajo de decir, no, pero la contradicción era real. Ela continua de una cierta manera o de otra. Pero, Rodito pone también una otra cuestión que es muy, muy interesante, ¿no? Que si yo bien comprendí, pero esta insistencia en esa dimensión, digamos, de una no identidad que no se debe realizar como determinaciones presentes de la diferencia, ¿no? Esta suspensión, de una cierta manera, de la conciliación, ela no sería exactamente una estrategia política, pero sí una especie de estrategia desesperada de no resignación, ¿no? Que es muy interesante, En una situación social de extremo bloqueo de la acción transformadora, de una cierta manera recurrir a estas figuras de la negatividad sería una forma de no se resignar, una forma desesperada, porque es una forma que no pone nada, ¿no? De una cierta manera, que no avanza en las cuestiones fundamentales de organización política subjetiva, pero sustenta un poco, digamos, la no conciliación, la irreconciliación social, ¿no? Yo comprendo esto, me hicieron críticas de esta naturaleza algunas veces, pero no de esta manera tan bien articulada. Mi respuesta sería, hay dos respuestas posibles, yo creo. Una es de decir, bien, vamos a mirar la función de una clase social específica en los procesos políticos de los últimos 20, 30 años. Una clase de la cual nosotros hacemos parte, la clase académica e intelectual. Una cosa, yo creo que es importante porque esta clase, ela tiene una función absolutamente central en los procesos de organización política. No solamente porque, bien, hay toda una población de estudiantes, académicos, que van directamente a movimientos sociales, que pasan a movimientos sociales a todo el momento, pero yo diría que hay aún una otra cuestión a nivel interesante, es que esta clase ha fornecido todos los elementos mayores de organización del debate político de los últimos 20, 30 años. Nosotros tenemos una visión de la universidad como un espacio obsoleto de luchas. No es exactamente mi visión. No es posible comprender nada de la ascensión de la extrema derecha, de sus discursos, de los conflictos vinculados, de la importancia de los conflictos vinculados a género, raza, de los últimos 20 años, sin pasar por la universidad, sin pasar por los debates universitarios, sin pasar por la manera con que la universidad ha intervenido en el campo político. Y más, intervenido no solamente digamos, con el rol, digamos, de sensibilizar la opinión pública, pero ha intervenido también como esta clase que fornece las
las cuestiones de los debates, ¿no? Entonces, no se trata exactamente de una idea, digamos, dirigista de la clase intelectual, pero yo creo que una de las cosas más, digamos, deshonestas de la universidad es de hacerse pasar por una institución obsoleta. Porque es una manera que los intelectuales tienen de garantizar un poco su espacio sin pagar con las consecuencias, de cierta forma, ¿no? Entonces yo creo, esto significa una cosa interesante, que si es verdad que hay una articulación orgánica, y por ejemplo, yo creo que el caso español es muy diferente del caso brasileño, la cantidad de profesores que se tornan políticos, ¿no? Que organizan movimientos políticos, ¿no? En Brasil, toda la izquierda, todo lo resto, lo que sobró de la izquierda, viene de la clase de profesores, ¿no? Que si ves que son la formación de esta gente, normalmente son profesores, ¿no? Si no son profesores de escuelas, pero no solamente profesores universitarios, pero profesores de escuelas, profesores o gente que pasó por la universidad, todas esas cosas. Yo creo que esto es importante porque Adorno tenía una idea clásica. Una idea clásica sobre la organización política es: la organización no es posible de organizar políticamente sin una alianza entre la fuerza negativa de los sectores subalternizados de la sociedad y la clase intelectual. Yo digo que es una idea clásica porque es una idea bien que viene de la historia de las revoluciones europeas, ¿no? Pero él insiste en este punto, ¿por qué? Porque la clase de los intelectuales debe ser para él la clase que sustenta la no integración social, ¿no? La crítica de las ilusiones de la integración. Es claro que no fue esto que se pasó, ¿no? Y no podemos decir si exactamente el facto de no ser esto que se pasó no es una parte fundamental del problema, ¿no? Entonces, que hay un cambio, digamos, de la autoconciencia de la clase intelectual como condición fundamental para la abertura a otros procesos de organización social. Entonces, yo pensé que discutir un poco estas cuestiones de esta manera era una forma de contribuir a este problema. Pues muchísimas gracias, Vladimir. Tenemos todavía tiempo para plantear más preguntas y continuar el debate. Yo abriría un turno de palabras si alguien tiene interés en plantear algo. José Antonio, puedes empezar tú. Muchísimas gracias a los dos por las intervenciones. Hay una cosa que aquí le hemos dado bastantes vueltas y en diferentes momentos hemos pensado, ¿no? La relación entre sufrimiento y crítica, ¿no? Sufrimiento social como una brecha constante, ¿no? que desmiente las pretensiones de la integración y efectivamente considerar, digamos, los conflictos psíquicos como tú lo has llamado un campo de batalla, ¿no? Es decir, un campo de conflicto. Y verdaderamente yo me acordaba ahora, pues pensaba al hilo de ese comentario, las reticencias de Adorno frente a la reducción del psicoanálisis a terapia, ¿no? Es decir, que la terapia en el fondo ofrece una gramática para, digamos, para apaciguar el conflicto, para permitirte vivir más o menos integrado cuando ha fallado la integración, por decirlo de algún modo, ¿no? Hoy día la terapia cada vez está más puesta o sea, tiene más dificultades internas. Cuando hablas con psicoanalistas te dicen, bueno, ok, nos enfrentamos a problemas donde la posibilidad de ofrecer una salida ya se ha vuelto inviable, ¿no? ¿Por qué? Porque el conflicto social que hay detrás de la situación que viven los individuos es tan inafrontable que no hay modo de ofrecer una gramática, ¿no? Que permita la supervivencia en ese entorno, ¿no? Supervivencia psíquica me refiero. De todos modos, yo creo que la dialéctica negativa es más potente en mostrar las heridas, en mostrar las brechas, en mostrar
las rupturas, ¿no?, que quizá pueden abrir una posibilidad, siempre nos quedamos ahí, ¿no? Hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad de dar cuerpo a lo imposible, pero luego saber que en esos conflictos anidan posibilidades que no son integrables, es decir, posibilidades de transformación profunda de los modos de integración social. Yo creo que ahí estamos mucho más, no sé cómo decirlo, ¿no? Nos falta decir cómo traducir de algún modo que no sea con una gramática integradora, que sea una gramática, llamémosle revolucionaria, transformadora, las experiencias que los individuos hacen de dolor, de sufrimiento, donde encuentra reflejo, digamos, la violencia del sistema sobre ellos. Esa traducción, que no sea una traducción, una gramática integradora, sino una gramática, la verdad que Adorno no la ofrece. Entonces, digamos, escudarse, ¿no?, en que cualquier forma de articulación sería traicionar, ¿no?, sería a la postre volver a integrar lo inintegrable, y por lo tanto tenemos que vivir con una insuperable prohibición de imágenes, silencio sobre la situación reconciliada. Pero ahí hay un déficit, yo siento un déficit, muchos sienten un déficit, ¿no?, de cómo encontrar ese salto, ¿no?, de la experiencia del sufrimiento, del dolor, en el cual se registra la violencia de la universalidad social abstracta, y cómo eso puede encontrar una gramática, y cuando uno atiende procesos de politización del sufrimiento, que no sean los procesos comunes, ¿no?, de captación y de colonización por el discurso, por ejemplo, de la ultraderecha o totalitario, autoritario, etcétera, o otro tipo, ¿no?, pues son procesos dificilísimos, y en algún momento se produce un salto de la resistencia y el combate a la integración. Ha habido procesos, el movimiento de los distintos movimientos sociales que han tenido más capacidad y fuerza de resistencia frente a la integración. Hay un momento, ¿por qué? Porque parece que hay una cosa natural en la necesidad de traducción a la normalidad, a los códigos dominantes de la totalidad integradora, de aquello que uno reivindica, exige, etc., ¿no? En fin, no sé si me he expresado bien, pero ahí hay un problema que cualquiera que digamos, piensa desde los parámetros de la dialéctica negativa se encuentra siempre un poco es decir, incluso los que como yo somos más entusiastas de la dialéctica negativa, tienes un fondo al final de insatisfacción, de carencia, de que te falta algo, ¿no? Solo con la dialéctica negativa. No, gracias. Yo diría, yo creo que hay dos cuestiones interesantes acá. Una es sobre lo que una práctica clínica con la psicoanálisis puede fornecer en lo que concerne la experiencia de la no identidad, ¿no? Y otro es exactamente, bien, como tú has subrayado, la dialéctica negativa parece más potente para encontrar brechas, ¿no?, y no exactamente para operar, digamos, procesos de inducción de transformación. Entonces, la primera cuestión que yo creo interesante, porque Adorno no se interesaba en la clínica psicoanalítica, ¿no?, pero se interesaba sobre todo la metapsicología, ¿no?, y sobre todo la teoría de las pulsiones, ¿no?, porque lo veía exactamente en la metapsicología las marcas, digamos, de las contradicciones del proceso de socialización, ¿no? Entonces, esta idea que, bien, la psicología no se distingue de la psicología social porque todo es un proceso de internalización por identificaciones. Entonces, hay toda la estructura institucional que de una cierta manera se crea a partir de la vida, que crea la vida psíquica de los sujetos. Pero yo diría, hay cosas interesantes que mismo la experiencia clínica puede traer a este debate, ¿no? Yo puedo mismo dar un ejemplo, yo creo, que puede ser interesante.
è una situación clínica que se pasa en Brasil entre un psicoanalista, profesor blanco, y un analizando negro, pobre, ¿no? Y es muy interesante porque durante meses, 2, 3, 6 meses, ¿no? La análisis se desarrolla, pero sin nunca tocar el problema del racismo. Hasta un día que el analizando dice, yo debo parar el proceso analítico porque no tengo más dinero, no tengo más plata. El analista interviene y dice, no se para un análisis por esta razón, ¿no? Podemos encontrar una solución. Y esto sorprendió el analista. Entonces él empieza a hablar de otra manera. Y por la primera vez él habla de experiencias de racismo, ¿no? Y habla de una manera fenomenológicamente muy rica, muchas cosas, ¿no? El analista no dice nada hasta el momento que lo dice, esto que tú describes es una máquina de destruir personas. Y él lo dice, y todas las afirmaciones yo creo que es importante, no, profesor, que él sabía que él era profesor también, no, profesor, no es nada de esto. Y lo contradice al analista por la primera vez, ¿no? No es nada de eso, ¿no? Es una máquina de producir animales, ¿no? Y todo el proceso transferencial empezó verdaderamente este momento. Porque es como si le dijese algo de tipo, escuche, entre nosotros no hay comunicación posible. No es posible, ni siquiera tiente a hacer esta comunicación. Porque si tú aceptares que hay una irreconciliación entre nuestros dos lugares, entonces el análisis puede se colocar como algo fuera de la ilusión de conciliación que impera en la vida social, ¿no? Entonces ella puede aportar a esta irreconciliación, puede aportar algo, puede crear un espacio donde las ilusiones de la conciliación no van a tener, ¿no? El primer espacio, ¿no? Entonces es interesante porque esta palabra de reconciliación es la condición de un vínculo. Es la condición de un vínculo que puede crear algo. Porque entonces algo que no hace. Porque imagina los psianalistas que dicen, no, yo puedo escuchar, yo comprendo, ¿no? Yo, en cuanto profesor blanco, yo comprendo todo, de clase alta, yo comprendo, ¿no? Entonces es como si dijese, sí, en tu lenguaje hay espacio para mi sufrimiento, para el reconocimiento de mi sufrimiento. Pero la afirmación es de decir, ustedes no van a comprender, pero vamos a empezar una relación exactamente si tú aceptares que ustedes no van a comprender, como la condición de la relación, esta no comprensión, y esto abre una otra dimensión de experiencia importante. Eso que me gustaría de insistir, la dimensión que es posible de hacer circular una palabra de reconciliación, ¿no? Y yo creo que este es un punto interesante para nuestra discusión, porque cuando pensamos digamos, en la dialéctica negativa como una estrategia para utilizar la negatividad en cuanto a digamos, arma de una emancipación a venir, ¿no? De una forma posible de emancipación que debe primero, digamos, rechazar las figuras de determinación social que circulan para poder a partir de esto permitir a las singularidades de encontrar su espacio, ¿no? Yo diría que a mi ver hay una cuestión histórico-social importante. La dialéctica negativa tiene este tipo de estrategia porque ela es mucho marcada por una cierta configuración del capitalismo de los años 60 y 50, ¿no? Y todo ese discurso de integración social, ¿no? Que no es más el nuestro. Si quiere el capitalismo tende a hacer circular ese discurso. Un poco como Jordi ha dicho, el Estado en cuanto digamos, operador, en cuanto instrumento de conciliación no existe más, pero él existe como instrumento de coerción, ¿no? Porque claro, la figura del miedo como afecto político central ha tomado una parte enorme
de la racionalidad de las políticas de gobierno. O sea, una política, digamos, de gestión del medio social, ¿no? Gestión un poco como, yo diría, un poco como el Estado robesiano, ¿no? Que es un Estado piromaníaco, ¿no? Piromano, ¿no? Un Estado que al mismo tiempo vende la seguridad, pero hace recordar a todos los sujetos, si él no está la inseguridad él va a regresar, ¿no? Entonces, yo diría que en esa situación es muy posible, digamos, que las tareas de la dialéctica se cambien, ¿no? Por eso que yo insistiría, quizás pensar a partir de Adorno también sea pensar en qué condiciones podemos insistir en una dialéctica emergente. ¿Emergente en qué sentido? Yo puedo también dar un ejemplo, ¿no? Hay una racionalidad en la posición que Adorno toma delante de los movimientos sociales de 68, ¿no? Porque es un poco como si él decía, bien, yo puedo comprender, digamos, ciertas dinámicas autoritarias al interior del movimiento, al interior del activismo. Yo comprendo muy claramente que la alianza necesaria entre clase obrera y clase de estudiantes no va a tener, a menos en Alemania, ¿no? Entonces esto va a crear una gran frustración. Eso puede, de una cierta manera, hacer una parte de los estudiantes entrar en la acción directa, ¿no? Lo que exactamente se ocurrió. Entonces, ¿cuál es la función del intelectual en este momento? Es de ser este tipo de sirene, ¿no? Que va a decir, escucha, esto no va a funcionar, ¿no? Por eso que yo había insistido en esta frase de Marx, que decía, no sabemos que hay limitaciones, pero hay un proceso de tentar de constituir hegemonía en movimiento, ¿no? De insistir, digamos, de procurar modelos, de crear modelos, ¿no? De entrar en las luchas sociales, no solamente para fortalecer las luchas, pero también para dar espacio al proceso de autocrítica que se desarrolla en todas las luchas sociales, ¿no? Y esa es una autocrítica importante porque es exactamente el momento de los procesos creativos en movimiento, ¿no? De creación en movimiento, ¿no? Entonces, pero él hace esta otra función, la función clásica del intelectual que dice, no es aún el momento, ¿no? Porque es una manera, digamos, de decir, de comprender la función intelectual de la dialéctica. Yo creo que mismo en 68 no podríamos tener cuestiones a ese propósito, pero hoy la función es otra distinta, ¿no? Y más do que, digamos, insistir en la prohibición de imágenes, digamos así, ¿no? Es de insistir que es posible que mismo la irreconciliación puede tener una imagen, ¿no? Es posible crear y hacer circular imágenes de la irreconciliación social, ¿no? Y quizás esa es un poco nuestra tarea hoy, ¿no? Hacer estas imágenes circularem por todos los lados, ¿no? Como una condición fundamental de un lado, de mostrar el descontentamiento social fuerte, y más de mostrar fidelidad a este descontentamiento. Porque la peor cosa que puede ocurrir es una respuesta que viene muy temprano, ¿no? La respuesta que viene muy temprano, ella impide la fuerza productiva de la pregunta, ¿no? De la cuestión. Y yo creo que nosotros transformamos en una clase burocrática de gente que el primer problema es de proponer una solución, ¿no? Es como si tuviésemos miedo del problema. Porque este tipo de responder al problema es simplemente una reacción amedrontada, ¿no? A la posibilidad misma que el problema muestre su verdadera extensión y nos obligue efectivamente a hacer una crítica, digamos, fundamental de nuestra propia lenguaje, ¿no? Por eso que yo creo que hay una imbricación no solamente entre crítica y sufrimiento, pero también entre crítica y crisis.
yo creo que estamos en un momento donde la teoría crítica mostraba que no estaba a la altura de la profundidad de las crisis sociales, de las crisis que conocemos hoy. Y principalmente no estaba a la altura de pensar la articulación profunda entre crisis económica, crisis política, crisis social, crisis ecológica, crisis demográfica, crisis psíquica. Entonces, yo creo que no estaba por una razón a mí muy importante, es que nosotros tendríamos una función en esto. La función es insistir, hay una crisis epistémica en la base de todo esto. Esta crisis epistémica ela debe ser escuchada. Esa crisis que de una cierta manera que muestra bien nuestra manera de dividir los problemas, nuestra manera de organizar, esa idea que el capitalismo no es solamente un sistema de reproducción material, pero también es una forma de vida. También una metafísica, hay una metafísica fundamental en el capitalismo, una metafísica marcada por la identidad, marcada por ciertas dicotomías centrales, como por ejemplo la dicotomía entre cultura y naturaleza, que es instauradora del capitalismo también. Entonces, la incapacidad, digamos, que nosotros hemos tenido hasta ahora de aprofundizar esta crisis, de una manera cada vez más fuerte, yo creo que muestra un campo, digamos, un campo de tareas a desarrollar. No sé si hay alguna pregunta más, tiempo desde luego tenemos, ¿sí? Bueno, pues buenas tardes a todos. Y quisiera partir con esto que iniciaba el doctor sobre la dialéctica negativa en 2024 y preguntar si en esta dialéctica negativa también caben como propuestas emancipatorias las propuestas, por ejemplo, del buen vivir que se hacen desde América Latina, ¿no? Que si bien desde Europa son pensadas de manera utópica, para América Latina sí son, digamos, viables, porque, por ejemplo, en México el movimiento zapatista es una demostración, o si son, o parten de bases totalmente diferentes, porque al final yo veo que ambas tienen este objetivo de alimentar el capitalismo, ¿no? Como diría John Holloway, y que en esta crisis epistémica que se está mencionando, también cabía esto que comentaba, ¿no? Si para América Latina esta, digamos, categoría de raza y racismo también deja entrever otro tipo de posibilidades están dadas, ¿no? en nuestros contextos, o que si en esta propuesta dialéctica negativa del 2024 irían por otros caminos, porque si se podrían pensar, decía Serra, como desde categorías que no son marxistas, pero que sí están como este objetivo, ¿no? Sí, claro. Del capitalismo. Muy buena cuestión. Yo creo que uno de los problemas de la teoría crítica hoy es no saber escuchar los sistemas de luchas sociales que se pasan en los países, digamos, periféricos en relación al centro del capitalismo global, ¿no? Y yo creo que el caso latinoamericano es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque estos sistemas, porque para, digamos, la constitución de una hegemonía epistémica es necesario dos movimientos. Uno, un movimiento de silenciamiento de otras matrices. Nosotros en América Latina conocemos muy bien esto, ¿no? Yo me recordaría que, por ejemplo, la primera universidad en América Latina, la América, fue creada en Perú, la Universidad de San Marcos, yo creo que en 1545, exactamente el momento del asesinato del último emperador inca. Y la función de la universidad era muy clara, era empezar un proceso de silenciamiento epistémico de una cosmovisión que era extremadamente compleja, que tecnológicamente compleja, que no había nada de arcaica, pero era necesario la producción del arcaísmo para justificar todas las dinámicas de progreso que serían implementadas en esta región de acumulación capitalista que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, hay este movimiento necesario de borramiento de todas las otras matrices epistémicas como portadoras, matrices también portadoras de experiencia de emancipación y de libertad, ¿no? Como si
tuviera solamente una matriz que podría nos explicitar lo que la emancipación verdaderamente significa. Pero hay también un otro movimiento, que es un movimiento, digamos, en el interior, mismo geográfico, de la constitución hegemónica de esta matriz, es necesario también silenciar todo el resto, ¿no? Dar una impresión que no, que es un proceso compacto, ¿no? Entonces es interesante lembrar esto, recordar esto, porque si esto es verdad, digamos, la emergencia de otras matrices epistémicas permite una resonancia con matrices epistémicas, digamos, olvidadas al interior del proceso hegemónico de modernización. Un ejemplo que para mí es muy interesante, por ejemplo, en Brasil nos tenemos este antropólogo que ha hecho un trabajo muy interesante sobre los pueblos amerindios, Eduardo Viveros de Castro, ¿no? Se servindo, digamos, de toda una cierta conceptografía deleuziana para describir el sistemas de pensamiento amerindio, ¿no? Y yo recuerdo de una discusión, de un debate que yo tuve una vez en Francia, donde una persona, un antropólogo, decía, pero tus indios, ya una cosa muy extraña. Pero ok, eso es solamente, digamos, repetindo. Tus indios son muy extraños, ¿no? Porque los parecen todos de los llanos que salieron de Cartier-Latin, ¿no? Y yo pensé, no, me escucha, pero esta es la proposición la más colonialista que yo puedo imaginar. Porque todo se pasa como si no sería posible admitir que hay una resonancia entre los sistemas de la autocrítica producida por un modelo metafísico hegemónico y las experiencias que fueron rechazadas, porque este modelo puede ganar extensión global, ¿no? Entonces hay una conexión interesante que va siempre a resonar de una manera o de otra, ¿no? Y yo diría, en América Latina, Mariátegui era una persona que tenía toda la conciencia de esto. Es decir, no, las luchas de los pueblos amerindios son sectores fundamentales de las luchas de la clase proletaria, porque ellos están luchando contra este proceso de constitución de la sociedad del trabajo, están luchando contra el proceso de acumulación primitiva hace 500 años, ¿no? Y là hay una cosa interesante, el segundo punto que para mí es muy interesante. Lo que se pasa cuando estas luchas ganan fuerza, el tipo de cambio que se produce. El tipo de cambio que se produce nunca es un cambio de regreso, de restauración. No, es un cambio de creación, ¿no? Es decir, esta ancestralidad tiene una función que es de construir futuros, ¿no? Preservar la capacidad de construir futuros. Por ejemplo, en Ecuador, la constitución ecuatoriana, el Ecuador es el único país del mundo donde la constitución reconoce a la naturaleza el rol de sujeto de derecho. Eso fue el resultado de la influencia de luchas amerindias en el Ecuador. Mira qué cosa interesante. Una de las bases de nuestra metafísica es la distinción entre personas y cosas. Y esta distinción ela tiene una matriz teológico-política enorme, ¿no? Yo podría comenzar a hablar de Agostino, para hablar exactamente Tomás de Aquino, para hablar de dónde viene esta distinción tan fuerte entre personas y cosas. Las personas que son sujetos de acción y cosas, sujetos que no son sujetos, pero que son objetos que yo puedo agir en él, ¿no? Yo puedo integrar, tener como mi propiedad y todas esas cosas, ¿no? Bien, es claro que con una de las cuestiones fundamentales de un tipo de relación extractivista a la naturaleza tiene como base este tipo de pensamiento. La transformación de este pensamiento, el facto de que, bien, a partir de un cierto momento yo creo esta monstruosidad, digamos, entre muchas comillas, ¿no? de pensar la estructura jurídica como aplicada también a objetos,
a cosas, ¿no? Como si ellos tenían también voluntad, como si tenían también capacidad de acción, ¿no? Entonces, este tipo de cambio me obliga radicalmente, crea en la sociedad una instabilidad, claro que no es una ley que va a cambiar, digamos, tendencias inmanentes de la sociedad, pero ella explicita, ella potencializa un sistema de luchas que tiende a de una cierta manera, colocar en cuestión no solamente un sistema de producción, de la metafísica que le implica. Yo diría esto, a mi ver, fornece una figura muy, muy rica, muy impresionante, lo que significa reconocer una crisis epistémica y aprofundizar la crisis, sin simplemente aprofundizarla, ¿no? En el sentido simplemente de comprender esto como un colapso, pero mostrar que a partir de ese aprofundizamiento otras potencialidades pueden emerger. Tenemos todavía tiempo para alguna pregunta más, si alguien quiere. Y si no es así, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Vladimir, por tu presentación y por tu generosidad en el debate, como siempre. Y ha sido muy enriquecedor para todos y todas poder escucharte y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por todo, por todas las cuestiones.